Muy buenas tardes desde el Santuario Expiatorio Diocesano en la ciudad de León. Los saluda el Padre Fidel Hernández Lara, rector de este santuario. Y qué gusto poder reflexionar con ustedes de una manera muy sencilla, pero recordando lo que son los mandamientos de la ley de Dios. Estamos viendo cada uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. En otro momento también veremos el mandamiento de Jesucristo de amar al prójimo como a uno mismo. Hoy los invito a reflexionar sobre el séptimo mandamiento: no robarás. Este mandamiento pues nos hace pararnos delante de las cosas que nos rodean y pues lo podemos nosotros empezar diciendo que cuando el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, nos habla de la creación, en los primeros capítulos usando muchos símbolos, cuando crea al hombre y está todo ya, toda la creación, le da al ser humano un programa de vida. Crezcan, multiplíquense y dominen la tierra. Ya cuando Dios le da este programa al hombre, sobre todo en la última parte del programa, dominen la tierra, nos está diciendo el Padre Dios que al ser humano Dios le ha tenido la confianza de encargarle el universo para que pueda, por una parte, hacer fructificar todo lo que existe y al mismo tiempo tomar lo que sirva para su propio crecimiento y para su desarrollo. Pero cuando digo tener lo necesario para su crecimiento y su desarrollo, no me refiero a los blancos o a los negros o a los cultos o a los incultos, sino a todo ser humano. La obra de la creación es en el plan de Dios para el bien de todos. ¿Qué significa para el bien de todos? Pues todo lo que necesitamos para nosotros cumplir nuestra tarea. Comer, vestir, dónde vivir, dónde trabajar. Todo esto supone también pues las posibilidades o las necesidades de educación, de preparación de todos los seres humanos, no nada más de unos, no nada más de algunos, sino de todos los seres humanos. Y ahí tenemos que ver que en este mandamiento, no robarás, un primer aspecto que conviene recordar es: todos los bienes de la creación son para el bien de todos los seres humanos y de todo el ser humano. Entonces, no podemos decir que los bienes de la creación solamente son para algunos. Por ahí a veces oye uno pensamientos que dicen que solamente algún grupo de la población tiene derecho a salir adelante. En el plan de Dios, todos estamos llamados a tener lo necesario. Y en ese sentido, pues también tenemos la obligación de respetar lo que pertenece a los demás, sea por su trabajo, sea por su herencia, sea por circunstancias que le corresponden, respetar los bienes de los demás para su propio crecimiento. Y es ahí donde entra el mandamiento: no robarás. Es decir, no puedes tú quitarle a un prójimo lo que le pertenece con derecho, que le pertenece con derecho, no se lo puedes quitar, sabiendo que hay un destino universal de los bienes para que todos tengamos lo indispensable. Si nosotros vemos en el mundo de hoy, vamos a muy concretamente en nuestra patria, encontramos que hay 50 millones de pobres, y de estos 50 millones, un buen grupo en pobreza extrema. ¿Es porque México es pobre, porque México no tiene recursos? ¿Es porque? No.
es porque hay estructuras que no respetan el destino universal de los bienes. Hay injusticias, y este es uno de los elementos que necesitamos nosotros tener en cuenta. Ante los bienes de la creación, necesitamos usarlos con justicia y también con caridad, porque la justicia es esa actitud, esa virtud por la cual respetamos los derechos de cada ser humano en su persona y en sus cosas. Pero también está la caridad, porque aún con aquellos que por circunstancias que no es el momento de meternos a tratar, pero están desprotegidos, por caridad, es decir, por amor que viene de Dios, necesitamos también compartir lo que necesitan para su propio crecimiento. Una sociedad que tiene en 130 millones de habitantes 50 millones de pobres, quiere decir que hay estructuras que no están respetando el plan de Dios. Hay estructuras, también hay situaciones personales de injusticia, y es ahí donde el no robarás también se refiere a que a veces, sea en lo personal, sea en lo social, sea en lo estructural, como estructuras de sociedad, pues no estamos tratando con justicia a los demás. Y aquí pudiera parecer como que me estoy refiriendo a grandes autoridades, grandes personalidades. Sin embargo, la justicia también se refiere al aprovechamiento de los dones que a cada uno de nosotros Dios nos da. Pienso, por ejemplo, cuando un joven que tiene la posibilidad de estudiar se dedica a perder el tiempo, en cierto modo podemos decir está robando, porque no está aprovechando los dones de Dios para su propio crecimiento. Cuando despilfarramos en cosas inútiles, por ejemplo, cuando despilfarramos la comida, cuando desperdiciamos la comida, en cierto modo estamos robando. Alguien puede decir, no, yo lo trabajé, yo lo gané, yo lo compré. Sí, pero mientras haya un pobre al que le haga falta la comida, estoy haciendo mal uso en el plan de Dios de lo que son bienes para el crecimiento de todos. Mi tiempo, mis alimentos, mis estudios, mi casa, mi ropa. Esto es también necesario que lo tengamos en cuenta. En otro momento haremos una reflexión especialmente al campo del trabajo, porque es un campo en donde se presta especialmente para que nosotros veamos quién tiene derecho a ganar. Unos cuantos, ya lo veremos también en el campo del trabajo. La Iglesia Católica tiene todo una doctrina que llamamos doctrina social de la Iglesia, donde podemos reflexionar cuál es el valor del trabajo, las obligaciones, los derechos de todos los seres humanos en el campo del trabajo. Ahorita por lo pronto yo quisiera decir, allí también podemos cometer o quebrantar este mandamiento, no robarás, ahí también en el campo del trabajo. Pero así como digo en el campo del trabajo, también lo digo en las responsabilidades sociales. A quienes les toca administrar los bienes públicos y no lo hacen para el bien común, entonces podemos decir que al cometer una injusticia, en cierto modo, están traicionando este mandamiento de no robarás. A esto me refiero cuando digo que hay estructuras que fabrican la pobreza y la miseria. En México, y me refiero a México no porque sea ni el mejor ni el peor país, sino simplemente porque aquí vivimos. Pero
En el mundo se dan situaciones de injusticia frente a lo que son los bienes materiales. El destino de los bienes materiales es el bien y el crecimiento de todos. ¿Cómo puedo yo hacerme de mis bienes? Pues por mi trabajo. Puede ser que mi familia también ahorró y me dejan a mí una herencia. Se requiere el respeto a esos bienes que yo poseo dignamente. Entonces, cuando hay un abuso en los bienes de los demás o hacia los demás, estamos quebrantando este mandamiento. Alguien puede decir, yo no le robé a nadie. Bueno, quizá no te metiste a una casa brincándote una barda para llevarte las cosas que había en esa casa. Pero cuando te aprovechas de la ignorancia, de la necesidad, de la situación del prójimo, podemos decir, en cierto modo, estás quebrantando este mandamiento. Siempre que digo en cierto modo, me refiero a que alguien puede decir, bueno, pues yo simplemente me puse listo y me aproveché de la situación. Bueno, pues es que ese ponerte listo, dile por su nombre, estás robando. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque cuando no tenemos en cuenta esto, fácilmente justificamos ciertas actitudes. Y ahí pues necesitamos que aprender a tener templanza, porque también cuando yo quiero las cosas para mí nada más, se necesita saber que los bienes materiales son para el bien de todos. Y en ese sentido también hay que enseñarles a los niños a compartir, a interesarse por los demás, para que no piensen solo en su propio bien. Desde chiquitos hay que enseñarles a compartir. Qué importante es que los bienes materiales no nos manchen el corazón, que no nos inunden el corazón con esa ambición de tener y tener y tener. Si Dios nos ha dado la responsabilidad de una propiedad, voy a decir, grande, de muchas cosas, de mucho dinero, que no perdamos de vista que eso tiene también un sentido social. Entre más tengas, más tienes que responderle a Dios de esos bienes que te ha concedido. Úsalos siempre para que sirvan para el bien de más personas, creando fuentes de trabajo, respetando la justicia, respetando la caridad y el bien común. Que pasen buenas tardes. Padre, buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Carlos Sebastián Cano Gutiérrez, soy estudiante de ingeniería y ya llevo unos años en el grupo de Querigma. Y ahorita, después de escucharlo, pues realizaré 3 preguntas del tema del séptimo mandamiento, no robarás, del cual es súper interesante. Yo creo que haría falta todavía más tiempo, pero pues bueno, por cuestión de pagar la redundancia del tiempo, solo serán esas 3 preguntas. La primera sería, ¿por qué nosotros justificamos el ponte listo, ponte luz, ponte vivo con ser más como un ambicioso pero negativo, en vez de decirlo como tal cual es, estar abusando como de alguien más? Bueno, pues yo considero que con cierta frecuencia en todas las épocas de la historia, pero en la cultura actual, acostumbramos envolver en una envoltura que ante mi conciencia no me remuerda, pero en el fondo yo mismo sé que he metido algo que no está bien. Lo que se llama un cierto, pues un eufemismo para decir, pongo un ejemplo. Para hablar de aborto, cuando no queremos hablar de que es un aborto y lo que es el aborto, decimos interrupción del embarazo. Hay así como una envolturita que me hace ver que no es tan grave aquello. Igual acá, el ser humano tiene 3 grandes
ambiciones. Ambición de placer, ambición de tener y ambición de poder. Esto es hasta cierto punto sano, porque esto nos hace que tengamos motivadores para el comportamiento humano. Pero cuando nos dejamos llevar por estas ambiciones sin tener en cuenta el equilibrio entre las relaciones de unos y otros, pues entonces caemos en un vicio, en una actitud, yo diría pecadora, pecaminosa. Pero para que mi conciencia no me remuerda, entonces yo voy a decir, bueno, yo en realidad simplemente salí a aprovechar lo que hubiera mal puesto, lo que estuviera mal acomodado, yo me aproveché. Y ya me quedo tranquilo en mi conciencia, cuando en realidad tengo que decir, lo que no es mío mientras yo no lo adquiera por un camino legítimo. Y si me lo quedo, estoy robando. Sí. No se justifica que porque me puse más listo. Y a veces hasta usamos dichos populares, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y ya me siento tranquilo. No. Yo creo que tenemos que vivir con mucha serenidad el amor por la verdad, el amor por el bien, el amor por la justicia, y que yo le llame a las cosas por su nombre, aunque a mí mismo me duela decir esto es así, no lo puedo justificar. Estoy contento con esto que yo me quedé, pero no lo puedo justificar. Porque siempre buscamos solapar el error que hacemos para sentirnos mejor en nuestra conciencia, pero a fin de cuentas estamos haciendo algo malo. Exacto. Y yo creo que precisamente estas pequeñas cápsulas y reflexiones tienen como finalidad pues ayudarnos a reflexionar sobre lo que es el plan de Dios, porque en el fondo los mandamientos, todo lo que vamos a estar reflexionando, no es otra cosa más que ir descubriendo cuál es el plan de Dios en relación conmigo, con el mundo, con la familia, con el trabajo, etc. Y esa es la finalidad. Muchas gracias. La segunda pregunta, ¿cómo puedo mantener esta idea frente a una sociedad que me dice menso por ser justo, o que me duermo por querer el bien del otro? Yo creo que no puedo yo depender de lo que los demás piensen de mí. Definitivamente duele y lastima, porque no faltará quien alabe el mal, alabe los caminos torcidos, alabe el simplemente aprovecharme de las circunstancias para descobijar a los demás. Duele que me ofendan, pero sin embargo yo soy el que conmigo mismo necesito estar bien, lo cual significa que aunque yo les diera gusto a los demás y me aplaudieran porque qué listo eres, cómo has engrandecido por caminos injustos tu vida, yo en el fondo sé que no cuidé mi vida, no cuidé mi persona y mi responsabilidad. Yo ante mí mismo soy el que primero debo de justificarme y decir, esto es lo que Dios me encarga, aunque ante los ojos del mundo sea un tonto, un menso, sin embargo, yo tendré paz interior porque he hecho lo que tenía que hacer. Por ejemplo, en el campo de la justicia, a veces dicen algunas personas, bueno, yo hago como que trabajo, porque también hacen como que me pagan. Y ahí vamos como nadando de muertito en la vida, y al final todos cometemos injusticia, y es con eso puedo quedar en mi conciencia tranquilo. Si el otro no cumple con su parte, bueno, pues yo por lo menos tendré paz de decir, he hecho lo que tenía que hacer. Yo hice lo que tenía que hacerse de la forma correcta. Correcta. De fin de cuentas, la conciencia y seguir estas guías que nos dejan. Es como si, por ejemplo, los mandamientos son, voy por la carretera y
en la carretera voy viendo señalamientos de curva peligrosa, curva cerrada, topes, etc. Y yo me siento muy orgulloso de no haberle hecho caso a los señalamientos y yo me voy derecho cuando hay una curva. Pues el afectado soy yo, el perjudicado soy yo. Puede alguien decir, es que soy muy valiente. No, lo que estás haciendo es desperdiciar la ayuda que te está brindando esta señalética de las autopistas o de las carreteras, y también estamos desperdiciando estas señales de la voz de Dios que nos indica cómo hay que vivir, cómo hay que recorrer el camino. Claro, a fin de cuentas, todo esto que se nos enseñó es para bien de nosotros, siguiendo la enseñanza de Dios. Ya cuando uno quiere seguirlo, pues uno se va desviando de lo que realmente debe. Y uno corre el peligro de que al no hacerle caso, se lastima a uno mismo y lastimas a los demás y el entorno. Claro, muchas gracias. Por último, y a la tercera pregunta, ¿en qué momento uno puede darse cuenta que pasó esa línea entre la ambición? Perdón, ¿en qué momento uno pasa esa línea en el que ya las acciones que yo estoy tomando ya no me benefician a mí, sino que aunque yo en mi conciencia me sienta muy bien, que estoy haciendo lo mejor y que soy muy listo, pero ya estoy comenzando a afectar a alguien más? No puede uno como poner como con una navaja, decir hasta aquí es el límite y de aquí para acá ya estoy transgrediendo la responsabilidad. Pienso, por ejemplo, no es cuestión de cantidad de dinero, no es cuestión de cantidad de objetos que yo poseo. Voy a poner un ejemplo para entendernos. Un hombre exitoso en los negocios puede decir, yo ya puedo, con las rentas que tengo, vivir en paz. Yo ya me voy a dedicar a disfrutar de mi dinero, de los intereses que me da mi dinero y ya. No. Yo creo que mientras él tenga la posibilidad de que su ingenio pueda crear otras fuentes de empleo, otras fuentes de bienestar para la sociedad, tiene que seguir haciéndolo. El encerrarse en su pura comodidad, en su puro interés personal, aunque diga, es que yo ya no estoy queriendo apropiarme. No, pero si Dios te dio las cualidades de ser creador de fuentes de empleo, hay que seguir creando, hay que seguir trabajando, hay que seguir llevando estas fuentes de empleo. Sin duda que eso te complica la existencia porque tendrás que estar de alguna manera al servicio de los demás, hasta las responsabilidades de atender a los demás, tu misma manera de vestir y de presentarte, pues tendrán que estar de acuerdo a las responsabilidades que tienes. Pero es muy distinto estar respondiendo ante las realidades que se te han encomendado a que tú digas, estoy simplemente buscando mi propio beneficio, mi propia gloria, mi propia comodidad, mi propio placer, mi propia grandeza. No es tan fácil separar, como digo, con una navaja, pero mientras uno tenga la posibilidad de hacer fructificar los dones de Dios, yo no me puedo encerrar en mi propia conveniencia. Sí, nuestra responsabilidad aprovechar lo que tenemos para también el servicio de los demás. Del bien común. Y ya yo creo que si todos hiciéramos eso, esto camina muchísimo. Pues muchas gracias. Muchas gracias y ojalá que haya más oportunidades de platicar, como yo decía, acerca, por ejemplo, del trabajo, porque es una realidad tan compleja, con tantos aspectos que vale la pena atender. Sí, un tema muy interesante que sin duda es de importancia. De nuevo, muchas gracias. Gracias.